Regresó a casa sonriendo, bronceado por un mes en Grecia, con su amante haciendo rodar una maleta de lujo por el suelo de madera como un hombre que regresa a un reino que creía que siempre le pertenecería. Luego levantó la vista hacia la pared de la sala de estar y se quedó paralizado. El retrato de boda había desaparecido. En su lugar, colgaba una enorme fotografía enmarcada mía de pie junto a otro hombre, ambos sonriendo bajo la luz dorada del atardecer del desierto de Arizona. Y directamente debajo de ella, montado en un marco negro como un trofeo, había un documento legal que llevaba solo un nombre bajo propietario de la propiedad, el mío. A Daniel Mercer le gustaba hacer anuncios en público porque los espacios públicos le daban control. Si la gente lo observaba, se volvía encantador, seguro de sí mismo, imposible de desafiar sin parecer emocional o inestable. Lo aprendí lentamente a lo largo de 17 años de matrimonio. De la misma manera en que las mujeres a menudo aprenden la verdad sobre los hombres. No todo a la vez, sino en pequeñas humillaciones que se acumulan silenciosamente dentro del cuerpo hasta que un día se vuelven imposibles de ignorar. La noche en que destruyó nuestro matrimonio comenzó con filetes a la parrilla, luces de hadas y música country flotando en nuestro patio trasero en Scottsdale, Arizona. Habíamos organizado docenas de reuniones como esa a lo largo de los años. Los vecinos se quedaban de pie con botellas de cerveza sudorosas. Las esposas intercambiaban historias sobre solicitudes universitarias y el aumento de los precios de los comestibles. El hijo adolescente de alguien se lanzó como una bala de cañón a la piscina mientras todos fingían no notar las palabrotas que resonaban en el agua. Debería haber sido una noche de sábado cualquiera. Yo llevaba una bandeja de ensalada de maíz de la cocina cuando escuché a Daniel reír cerca del bar del patio. No era su risa normal, esta era más fuerte, más aguda, teatral, del tipo que usaba cuando quería atención. Su brazo estaba alrededor de una mujer llamada Brianne, de 28 años, con extensiones rubias muy bronceadas hasta la mitad de la espalda, el tipo de mujer que parecía permanentemente fotografiada para Instagram. Incluso de pie junto a una nevera llena de Diet Coke, la había conocido 2 veces antes. Daniel la llamaba consultora de marketing para su empresa de construcción. Para entonces, yo ya lo sabía. Las mujeres suelen saberlo mucho antes de permitirse admitirlo. Aún así, hay una diferencia entre sospechar una traición y escuchar a tu marido redefinir casualmente tu matrimonio frente a 15 personas con platos de papel. Uno de los vecinos bromeó sobre Daniel pasando tanto tiempo con Brianne últimamente, y Daniel levantó su vaso de bourbon con una sonrisa. Bueno, dijo, Claire y yo estamos haciendo las cosas de manera diferente estos días. Esto es básicamente un matrimonio abierto ahora. Ella simplemente aún no lo ha aceptado completamente. La conversación murió al instante. Alguien tosió. La música de los altavoces exteriores de repente sonó demasiado fuerte. Recuerdo la sensación exacta que me recorrió el cuerpo en ese momento. Al principio no fue desamor, ni siquiera ira. Fue algo más frío, como pisar descalza agua helada y darme cuenta demasiado tarde de lo profunda que es. Lo miré fijamente, esperando el desenlace. Nunca llegó. En cambio, Daniel atrajo a Brianne un poco más hacia su lado y tomó un sorbo lento de su bebida mientras la gente deliberadamente miraba a todas partes menos a mí. Probablemente debería explicar algo sobre mi esposo. Daniel no siempre había sido cruel. Egoísta, sí, ambicioso, ciertamente, pero la crueldad llegó más tarde, después de que el éxito lo infló hasta convertirlo en alguien que confundía el dinero con la sabiduría y la atención con el valor. 10 años antes, él había sido solo otro contratista agotado tratando de construir un negocio mientras yo trabajaba a tiempo completo en diseño de interiores y me encargaba de la mayor parte de la crianza de nuestra hija Ellie. Cuando la empresa estuvo a punto de colapsar durante una mala economía, usé la herencia que mi madre me dejó para mantenerla a flote. $70,000. Casi todo lo que ella tenía. Daniel solía llamarme su roca en aquel entonces. Es curioso lo rápido que los hombres reescriben la historia una vez que ya no necesitan a la mujer que ayudó a construirla. Los invitados se fueron temprano esa noche. Nadie quería quedar atrapado en la tensión que se cernía sobre nuestro patio trasero como humo. Limpié los platos de papel en silencio mientras Daniel estaba sentado en la isla de la cocina, desplazándose por su teléfono, completamente relajado como si simplemente hubiera anunciado un plan de vacaciones en lugar de detonar 17 años de matrimonio frente a nuestros amigos.
Finalmente, dije, me humillaste. Él ni siquiera levantó la vista. Estás reaccionando de forma exagerada. Les dijiste a todos que tenemos un matrimonio abierto. Deberíamos tener uno, respondió casualmente. La monogamia no es realista para siempre, Clare. La gente evoluciona. Solté una risa suave entonces porque a veces lo absurdo se vuelve demasiado grande para las lágrimas. Evolucionar, repetí. Así es como se llama esto ahora. Daniel suspiró dramáticamente, como hacen los hombres impacientes cuando se ven obligados a explicar verdades básicas a mujeres tontas. Mira, dijo, dejando su teléfono. Al final, no planeé que esto sucediera, pero Brianna me hace sentir viva de nuevo. Tengo 46 años, Clare. No quiero que el resto de mi vida se sienta predecible. ¿Y qué gano yo exactamente con este acuerdo? Eso depende de ti, respondió encogiéndose de hombros. Tú también puedes hacer lo que quieras. Fue una afirmación tan ridícula que casi admiré la arrogancia detrás de ella. A los hombres como Daniel les encantaba la idea de libertad cuando creían que solo ellos se beneficiarían de ella. Arriba, escuché la puerta del dormitorio de ella cerrarse suavemente. Ella había oído suficiente. Daniel caminó hacia la nevera de vinos y se sirvió otra bebida. Me voy a Europa el martes, dijo. 3 semanas en Grecia, quizás Italia después. Brianne viene conmigo. Lo miré fijamente. ¿Hablas en serio? Sí. ¿Crees que debo quedarme aquí a esperar mientras paseas a tu amante por Europa? Se giró hacia mí lentamente, la irritación endureciendo su rostro. Amante es una palabra dramática. Y honestamente, Clare, toda esta rutina de víctima es agotadora. Estoy tratando de ser honesto contigo en lugar de andar a escondidas. Ahí estaba. El lenguaje moderno que la gente egoísta usaba para hacer que la traición sonara iluminada, honestidad, crecimiento, libertad, curación, cualquier cosa excepto responsabilidad. Se acercó, bajando la voz. Todavía eres mi esposa. Todavía tienes esta casa, esta vida, seguridad financiera. No te estoy abandonando. Te estoy pidiendo que te adaptes. Adaptarme como si fuera un software que requiere una actualización. Miré alrededor de la cocina que remodelamos juntos 15 años antes. Las encimeras de mármol que elegí, las luces colgantes que instalé yo misma mientras estaba embarazada de ella, las fotografías familiares que adornaban el pasillo. Cada centímetro de esa casa llevaba piezas de mi trabajo, mis sacrificios, mis huellas dactilares invisibles. Sin embargo, de alguna manera Daniel hablaba como si él solo hubiera construido nuestra vida. Esa noche, después de que subió, me quedé sola en la cocina durante casi 1 hora. El refrigerador zumbaba suavemente. Las luces del patio trasero se reflejaban en las ventanas oscuras. En algún lugar de la calle, un perro ladraba en la cálida noche del desierto. Luego noté nuestro retrato de boda colgando sobre la chimenea. Parecíamos tan jóvenes en esa fotografía. La mano de Daniel descansaba orgullosamente en mi cintura. Mi rostro brillaba con el tipo de confianza que solo poseen las novias jóvenes, la creencia de que el amor protege automáticamente a las personas de convertirse en extraños. Caminé lentamente hacia el retrato. Luego lo descolgué de la pared. No porque lo odiara. Todavía no. Sino porque por primera vez en 17 años, finalmente entendí algo devastador. El matrimonio de esa fotografía ya no existía. Y quizás no había existido durante mucho tiempo. Daniel se fue un martes por la mañana con 2 maletas de diseño, gafas de sol caras y la confianza relajada de un hombre absolutamente seguro de que el mundo lo esperaría. Brianne estaba sentada en el asiento del pasajero de su Range Rover negro, vistiendo pantalones de lino blancos y gafas de sol grandes, una mano impecable descansando posesivamente en su brazo mientras él salía de la entrada. Ninguno de los dos me miró a mí, de pie en el porche. Solo ella lo hizo. Mi hija estaba ligeramente detrás de mí, con una sudadera vieja de la Universidad Estatal de Arizona, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho, viendo a su padre marcharse con una expresión demasiado adulta para sus 16 años. No se despidió con la mano. El SUV desapareció en la esquina. El silencio posterior se sintió antinatural,
como si la casa misma hubiera dejado de respirar. Durante los 2 primeros días, me moví por las habitaciones mecánicamente, incapaz de concentrarme lo suficiente como para terminar tareas simples. Cargué el lavavajillas y olvidé encenderlo. Recalenté el café 3 veces antes de darme cuenta de que nunca lo bebí. Por la noche, me quedaba despierta mirando el ventilador de techo mientras mi mente reproducía la barbacoa una y otra vez, la voz de Daniel, las risas, la humillación de estar allí mientras extraños evitaban el contacto visual por lástima. La humillación es una emoción extrañamente física. Se asienta en tus músculos, tu estómago, tu piel. Lo que más dolía ni siquiera era la aventura. Era la certeza en el rostro de Daniel cuando lo anunció públicamente. La absoluta confianza de que yo toleraría cualquier cosa antes que perder la vida que habíamos construido. Y quizás durante muchos años él habría tenido razón. Había pasado casi 2 décadas siendo práctica, sensata, solidaria. Me tragué las frustraciones porque los matrimonios requerían compromiso. Ignoré traiciones menores porque la adultez exigía resistencia. En algún momento, Daniel confundió mi lealtad con debilidad. 3 días después de que se fuera, Brianne publicó fotografías de Mykonos. Las vi porque conocidos en común comenzaron a enviármelas torpemente, como si de alguna manera mereciera una advertencia anticipada antes de que la humillación pública continuara en línea. Daniel estaba sin camisa junto a una piscina infinita, sosteniendo una copa de champán, mientras Brianne se apretaba contra él en un bikini blanco, ambos brillando con la autosatisfacción presuntuosa de personas convencidas de que eran envidiadas en lugar de vergonzosas. El pie de foto decía: la vida comienza cuando dejas de pedir disculpas por tu felicidad. Miré la pantalla durante varios segundos. Luego me reí, no porque fuera gracioso, sino porque los hombres de mediana edad que abandonan a sus familias por mujeres más jóvenes siempre creyeron que estaban participando en alguna profunda revolución romántica en lugar del cliché más antiguo de América. Ella entró en la cocina mientras yo todavía estaba mirando la publicación. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Bloqueé el teléfono y lo dejé. Lo estaré. Abrió el refrigerador, tomó jugo de naranja y luego dudó antes de volver a hablar. ¿Sabes qué es raro?, dijo. Papá sigue publicando como si hubiera ganado algo. El comentario me sobresaltó porque era exactamente cierto. Daniel se comportaba como si el matrimonio fuera una competición de la que había escapado victorioso, como si la juventud misma lo hubiera validado. Hombres como él a menudo confundían la atención con el renacimiento. Ella se apoyó en el mostrador, pero honestamente, continuó, él se ve un poco patético. Miré a mi hija, luego la observé de verdad. En algún lugar entre las clases de AP, las lecciones de conducir y las solicitudes universitarias, ella se había vuelto silenciosamente perceptiva de maneras que yo no había notado. No quiero que odies a tu padre, dije con cuidado. Ella se encogió de hombros. No lo odio, respondió. Solo creo que él esperaba que te derrumbaras. La verdad golpeó más fuerte de lo que ella probablemente pretendía. Esa tarde, por primera vez desde que Daniel se fue, abrí la puerta de la oficina en casa. Daniel rara vez manejaba el papeleo él mismo. El éxito lo había vuelto perezoso con los detalles, recibos, contratos, documentos fiscales. Todos terminaban apilados descuidadamente en archivadores y cajones de escritorio mientras él se enfocaba en almuerzos de networking y salidas de golf con desarrolladores. Al principio, solo buscaba información bancaria. Luego comencé a notar patrones. Cargos de hoteles de lujo facturados a través de la cuenta de la empresa. Vuelos para Brianne disfrazados de viajes de marketing. Compras de joyas etiquetadas como entretenimiento para clientes. Miles y miles de dólares filtrados silenciosamente a través de los gastos de la empresa. Me senté en el escritorio durante casi 3 horas ordenando documentos en pilas mientras algo dentro de mí cambiaba de forma lentamente. No era rabia. Era claridad. A la mañana siguiente, llamé a una abogada llamada Denise Harper. Su oficina estaba en un edificio elegante y moderno en el centro de Phoenix, todo paredes de cristal y aire acondicionado frío. Denise misma parecía tener unos 50 años, rubia plateada, corte bob, traje azul marino impecable, ojos serenos que claramente habían sido testigos de todas las posibles variaciones de desastre matrimonial. Escuchó sin interrumpir mientras yo le explicaba todo. Cuando terminé,
Ella cruzó las manos prolijamente sobre el escritorio. Primero, dijo, su esposo no es tan inteligente como cree. Parpadeé. Denise deslizó varios estados financieros resaltados hacia mí. Estos gastos relacionados con la aventura son significativos, continuó. Y según los registros que trajo, gran parte del capital original del negocio provino de su herencia. Fue hace años. No importa. La documentación importa. Por primera vez en semanas, sentí algo desconocido. No esperanza exactamente, sino movimiento. Denise se reclinó ligeramente. Clare, hombres como su esposo a menudo cometen el mismo error, dijo. Creen que el cónyuge que mantiene la estabilidad no tiene poder porque ese trabajo no es llamativo. Miré el papeleo en silencio. Él piensa que construyó esta vida él solo, admití. No, corrigió Denise suavemente. Él cree que nunca dejará de protegerlo. La frase se alojó profundamente dentro de mí. Porque ella tenía razón. Cada año de nuestro matrimonio, yo había limpiado los desórdenes emocionales que Daniel creaba. Suavizaba su temperamento alrededor de ella. Me encargaba de las vacaciones, los cumpleaños, los horarios escolares, las reparaciones, los impuestos, las obligaciones familiares. Absorbí el estrés tan completamente que finalmente él dejó de verlo por completo. El trabajo invisible solo permanece invisible hasta que desaparece. Durante las siguientes 2 semanas, mi vida recuperó su estructura. Reabrí contactos de mi antigua carrera en diseño de interiores y descubrí algo sorprendente. La gente todavía me respetaba. Antiguos clientes recordaban mi trabajo con cariño. Un antiguo colega me invitó a consultar en la renovación de un hotel boutique en Sedona. Otro preguntó si consideraría proyectos residenciales independientes de nuevo. Cada conversación se sintió como recuperar fragmentos de una mujer que había abandonado años antes. Mientras tanto, Daniel apenas llamaba a casa. Enviaba mensajes de texto ocasionalmente, generalmente tarde por la noche, hora de Arizona. Me divierto aquí. Deberías relajarte más. Oh, espero que ella se esté portando bien. Ni una sola vez preguntó cómo me sentía realmente. Una tarde, ella y yo pedimos comida tailandesa y comimos en el patio mientras el calor del desierto se extendía por el vecindario en lentas olas. El cielo ardía de color naranja más allá de las montañas. Pareces diferente, dijo de repente. La miré de reojo. ¿Diferente bien o diferente aterrador? Un poco de ambos, admitió ella. Sonreí débilmente. Quizás solo estoy cansada de ser subestimada. Ella miró su plato por un momento antes de volver a hablar. Sabes, dijo con cuidado. Papá siempre actuó como si tú lo necesitaras más de lo que él te necesitaba a ti. La frase se asentó pesadamente entre nosotras porque lo terrible era, durante años yo también lo había creído. Esa noche, después de que ella subió, entré en la sala de estar llevando una caja de cartón. Una por una, quité fotografías de los estantes y las paredes. No con ira, no dramáticamente, sino metódicamente. Fotos de boda. Retratos familiares. Recuerdos de vacaciones cuidadosamente seleccionados para parecer permanentes. Para medianoche, la habitación parecía extrañamente más grande. Había un espacio vacío sobre la chimenea donde nuestro retrato de boda había colgado durante 17 años. El rectángulo pálido en la pared permanecía visible bajo la iluminación empotrada como un fantasma que se negaba a desaparecer. Me quedé allí mirándolo fijamente durante mucho tiempo. Luego, inesperadamente, sonreí. No porque me hubiera curado. No porque dejara de doler. Sino porque por primera vez desde que Daniel me humilló públicamente, me di cuenta de algo importante. Él pensó que me había dejado sin poder. Lo que realmente había hecho fue dejarme sola el tiempo suficiente para recordar quién era yo antes de construir toda mi vida alrededor de él. Para la tercera semana de las vacaciones europeas de Daniel, la gente de nuestro vecindario había dejado de fingir que no sabía. Las aventuras prosperan en el secreto. La humillación sobrevive en la actuación.
Daniel había hecho pública la nuestra, lo que significaba que de repente todos se volvieron cautelosos a mi alrededor de la manera lenta y torpe que los estadounidenses a menudo hacen cuando se encuentran con una tragedia personal visible. Las mujeres en el supermercado me tocaron el brazo con demasiada suavidad. Los vecinos hablaban con una amabilidad exagerada. Incluso la cajera adolescente de nuestra cafetería local me miró con esa expresión incómoda que la gente reserva para viudas y esposas abandonadas. La lástima me agotaba más de lo que la ira jamás podría. Así que dejé de esconderme. No dramáticamente. No vengativamente. Simplemente comencé a vivir de manera diferente. Cada mañana conducía 40 minutos al norte hasta Sedona para el proyecto de renovación del Hotel Boutique, en el que había acordado consultar. La propiedad se alzaba contra los acantilados de arenisca roja que brillaban bajo la luz del sol del desierto, y por primera vez en años, mis días pertenecían a algo más allá de mantener la comodidad de Daniel. Pasé horas revisando texturas, planes de iluminación, diseños de muebles. Discutí con contratistas sobre acabados de azulejos y me reí durante almuerzos para llevar con arquitectos lo suficientemente jóvenes como para llamarme señora sin darse cuenta de lo irritante que sonaba. Y lentamente, casi de forma invisible, comencé a regresar a mí misma. Una tarde, mientras revisaba muestras de tela en la oficina de diseño temporal, conocí a Evan Brooks. Era el arquitecto principal del proyecto, 48 años, divorciado, compuesto de la manera tranquila en que a menudo son los hombres emocionalmente maduros. Sin reloj llamativo. Sin encanto forzado. Sin necesidad desesperada de dominar las conversaciones. Escuchaba atentamente cuando la gente hablaba. Recordaba los detalles. Se disculpaba cuando interrumpía a alguien. La primera vez que me trajo café, preguntó cómo lo tomaba en lugar de asumir. Casi olvidé lo atractivo que podía sentirse el respeto básico. Aún así, nada inapropiado sucedió entre nosotros. Ni siquiera cerca. Lo que más me sorprendió fue lo rápido que mis compañeros de trabajo asumieron que debía estar desarrollándose algo romántico simplemente porque un hombre y una mujer de más de 40 años disfrutaban de la compañía del otro. A los estadounidenses les encantaban las historias de reinvención. Especialmente les encantaban las historias donde las mujeres traicionadas emergían inmediatamente radiantes junto a hombres más sabios y amables. Pero mi verdadera transformación tuvo muy poco que ver con el romance. Tuvo que ver con que la ira finalmente se endureció en respeto propio. Mientras tanto, Daniel continuó transmitiendo su crisis de mediana edad en línea como un adolescente, descubriendo la libertad por primera vez. Capri, Santorini, Positano, infinitas fotografías de cenas en azoteas, excursiones en yate, bolsas de compras de diseñador. Brianne publicó vídeos chocando copas de champán mientras Daniel sonreía a su lado con la rígida confianza excesiva de un hombre que intentaba desesperadamente convencerse de que era feliz. A veces, tarde por la noche, estudiaba esas fotos cuidadosamente. No porque lo extrañara, reconocí algo trágico en ellas. Daniel parecía agotado, no físicamente, sino espiritualmente. El tipo de agotamiento que proviene de interpretar la felicidad en lugar de experimentarla. La gente a menudo imagina la venganza como destrucción. Discusiones a gritos. Cristales rotos. Traiciones dramáticas devueltas en igual medida. Pero la verdadera venganza, estaba empezando a entender, era mucho más silenciosa. La verdadera venganza era la indiferencia. Era reclamar las partes de ti misma que alguien más te convenció de que eras demasiado vieja, demasiado aburrida, demasiado dependiente para sobrevivir sin ellos. 3 días antes del regreso programado de Daniel a casa, Denise me llamó a su oficina. Deslizó una carpeta por el escritorio. Finalicé el acuerdo de propiedad temporal, dijo. Abrí la carpeta lentamente. Debido a que Daniel había desviado fondos matrimoniales a la aventura de manera tan imprudente, y debido a que el pago inicial original de nuestra casa se remontaba directamente a mi herencia. Denise había asegurado una posición poderosa incluso antes de que comenzaran los procedimientos formales de divorcio. La mala conducta financiera de Daniel nos dio influencia, una influencia significativa. La casa permanecería bajo mi control residencial exclusivo durante la separación. Legalmente, con cuidado, metódicamente, la base de la confianza de Daniel ya había comenzado a derrumbarse. Va a perder la cabeza, murmuré.
La expresión de Denise permaneció tranquila. No, corrigió suavemente. Va a perder la ilusión de que las acciones no tienen consecuencias. Había algo casi reconfortante en su precisión. Sin crueldad. Sin teatralidad. Solo responsabilidad. En mi camino a casa, la luz del sol de Arizona se extendía dorada por la carretera mientras el rock clásico sonaba suavemente por los altavoces. Por primera vez en meses, quizás años, bajé las ventanillas y dejé que el cálido aire del desierto inundara el coche. Me di cuenta entonces de que ya no quería que Daniel fuera destruido. Eso me sorprendió. Unas semanas antes, habría fantaseado con humillarlo públicamente de la misma manera en que él me humilló. Lo quería avergonzado, roto, castigado. Pero más profundo que la rabia había algo más tranquilo y mucho más peligroso. Yo quería libertad. Esa tarde, ella me ayudó a repintar la sala de estar. Apartamos los muebles, cubrimos los suelos con láminas de plástico y pasamos horas convirtiendo las viejas paredes beige en un blanco cálido y más suave que hizo que toda la habitación fuera más luminosa. La música sonaba desde el teléfono de ella mientras los rodillos de pintura se movían rítmicamente por el panel de yeso. En un momento, ella bajó de la escalera y miró a su alrededor pensativamente. Ya se siente diferente, dijo. ¿Es diferente?, dudó. Lo estamos borrando a él. La pregunta flotó silenciosamente entre nosotras. Dejé mi bandeja de pintura con cuidado antes de responder. No, dije. Estamos haciendo espacio para nosotras de nuevo. Ella asintió lentamente, como si entendiera más de lo que yo me daba cuenta. 2 días después, la casa apenas se parecía a la que Daniel había dejado. No porque redecorara extravagantemente, eliminé la pesadez. Los muebles de cuero oscuro desaparecieron, reemplazados por telas más ligeras y líneas más limpias. Las viejas fotos familiares desaparecieron de los estantes abarrotados. El aire mismo parecía menos tenso de alguna manera, perfumado con velas de cítricos en lugar del aroma a cedro preferido de Daniel. Luego vino la pared. El espacio vacío sobre la chimenea permaneció intacto hasta el final. Estuve de pie frente a él durante casi 10 minutos, sosteniendo la fotografía enmarcada que la empresa de reparto había dejado esa tarde. No era un retrato de boda. Esa parte importaba. La foto había sido tomada accidentalmente durante una cena de proyecto en Sedona. Evan estaba a mi lado al aire libre bajo luces de cuerda mientras la puesta de sol teñía de rojo los acantilados detrás de nosotros. Ambos nos reíamos de algo fuera del encuadre, relajados y vivos de una manera que no me había visto en años. Cuando el fotógrafo del equipo de marketing del hotel nos la envió por correo electrónico, me quedé mirando mi propio rostro durante mucho tiempo. Parecía feliz. No feliz de forma teatral. No feliz de supervivencia. ¿Real? Debajo de la fotografía, coloqué otro marco. Dentro de él había una copia limpia del acuerdo de propiedad temporal que mostraba la autoridad residencial exclusiva bajo mi nombre durante los procedimientos de separación. ¿Simple? Elegante. Final. Sin mensajes dramáticos. Sin crueldad. Sin amenazas. Solo la verdad. Esa noche, Daniel me envió un mensaje de texto por primera vez en casi una semana. Aterrizo mañana por la tarde. Espero que ya te hayas calmado. Miré el mensaje. Luego bloqueé mi teléfono y lo puse boca abajo sobre la encimera de la cocina. Arriba, ella estaba haciendo la maleta para un retiro de preparación universitaria de fin de semana. El lavavajillas zumbaba suavemente. Afuera, el cálido viento del desierto rozaba los muebles del patio. Y de repente, de pie allí, dentro de la casa tranquila que había pasado 17 años protegiendo, entendí algo que lo cambió todo. Daniel creía que el poder provenía de hacer que la gente tuviera miedo de perderte. Pero el poder real provenía de dejar de tener miedo tú misma. Al día siguiente, exactamente a las 4:42 de la tarde, mi esposo entró por la puerta principal, creyendo que todavía poseía la vida que había abandonado. Y luego miró la pared. El primer sonido que escuché fue el de la puerta del garaje abriéndose con un chirrido debajo de la casa. Luego pasos seguros, del tipo que un hombre hace cuando cree que regresa a algo permanente.
Yo estaba de pie en la isla de la cocina, cortando limones para té helado, cuando Daniel entró por el cuarto de barro, llevando 2 maletas caras y el olor a colonia de aeropuerto y protector solar mediterráneo. Se veía más oscuro, más delgado, excesivamente descansado, como cualquier actor divorciado fotografiado en un yate durante una crisis pública. Por un extraño segundo, verlo de nuevo después de casi un mes hizo que mi pecho se tensara con un viejo instinto. 17 años de matrimonio no desaparecen limpiamente. Tu cuerpo aún recuerda el ritmo de la presencia de alguien incluso después de que tu mente ya no confía en ellos. Daniel arrojó las llaves de su coche sobre la encimera. Bueno, dijo casualmente. ¿Todavía estás viva aquí dentro? No dije nada. Él se quitó las gafas de sol lentamente y miró alrededor de la cocina. La confusión apareció primero. Sutil pero inconfundible. El nuevo color de la pintura, los muebles reordenados visibles desde el pasillo, la ausencia de desorden, la extraña ligereza emocional dentro de la habitación. Era la expresión de un hombre que se daba cuenta de que había regresado a coordenadas familiares, solo para descubrir que el terreno mismo había cambiado. ¿Qué pasó aquí?, preguntó. Redecoré. Entró más en la casa, arrastrando su maleta. Permanecí en silencio, secándome las manos lentamente con un paño de cocina mientras lo veía absorber cada diferencia una por una. La vieja mesa consola había desaparecido. Las fotos familiares enmarcadas se habían esfumado. Incluso el aire olía diferente, más ligero de alguna manera, perfumado con velas de cítricos en lugar del aroma a cedro preferido de Daniel. Frunció el ceño. ¿Dónde está ella? Retiro de preparación universitaria. Volverá el domingo. Daniel asintió distraídamente, todavía escaneando la habitación. Luego entró en la sala de estar y se quedó paralizado. No metafóricamente. Realmente se paralizó, una mano todavía agarrando el asa de la maleta mientras todo su cuerpo dejó de moverse a mitad de paso. Observé el momento exacto en que su confianza se derrumbó. Sus ojos se fijaron en la pared sobre la chimenea donde solía colgar nuestro retrato de boda. Ahora, iluminada bajo una suave luz empotrada, estaba la gran fotografía enmarcada de Evan y yo de pie bajo la luz dorada del desierto, sonriendo con facilidad sin esfuerzo el uno al lado del otro. Y directamente debajo de ella estaba el segundo marco, el documento legal, mi nombre, solo mi nombre. Durante varios largos segundos, Daniel no dijo absolutamente nada. No creo que estuviera preparado para el silencio. Hombres como él esperan reacciones emocionales porque las reacciones emocionales les aseguran que todavía importan. Rabia, lágrimas, súplicas, todo ello confirmaba su importancia. Pero yo no tenía nada que demostrar. Finalmente, habló. ¿Qué demonios es esto? Su voz sonaba extrañamente débil. Doblé el paño de cocina con cuidado y lo coloqué sobre la encimera. Una fotografía, respondí con calma. Eso lo veo. Sus ojos se movieron entre la imagen y el documento enmarcado debajo. ¿Quién demonios es ese tipo? Se llama Evan. Daniel soltó una risa aguda que no contenía humor alguno. Eres increíble. La acusación casi me divirtió. Soy increíble. Pasaste un mes fingiendo estar devastada, y ahora estás colgando fotos de otro hombre en mi casa. Ahí estaba. Mi casa. Incluso ahora. Incluso después de todo, caminé lentamente hacia la sala de estar hasta que estuve a varios pasos de él. Esta ya no es tu casa, Daniel. Su mandíbula se apretó de inmediato. Claro que sí. Señalé ligeramente el documento legal. Deberías leer el papeleo. Soltó el asa de la maleta y arrancó el marco de la pared, escaneando agresivamente la página mientras el color se le iba lentamente del rostro. ¿Qué es esto? Es control residencial temporal durante los procedimientos de separación. ¿Pediste el divorcio? Sí, tu pequeño astuto. No, interrumpí en voz baja. Cuidado, pequeño. La habitación volvió a quedar en silencio. Daniel me miró, realmente mirándome por primera vez desde que entró por la puerta. Casi pude ver los cálculos sucediendo detrás de sus ojos, la repentina realización de que los acontecimientos habían continuado desarrollándose mientras él hacía de turista adinerado por Europa.
¿Cuándo exactamente pensabas contarme esto?, exigió. Parecías ocupado. Tiró el marco al sofá. Esto es por él, espetó, señalando la fotografía. Ahora te estás acostando con algún arquitecto. La vieja versión de mí se habría defendido emocionalmente, habría explicado, justificado, rogado ser comprendida. Pero algo fundamental dentro de mí había cambiado durante esas semanas a solas. No, respondí simplemente. No lo estoy. Daniel parpadeó. ¿Qué? Evan es un colega y un amigo. Entonces, ¿por qué demonios está su foto colgando en mi sala de estar? Incliné un poco la cabeza. Interesante elección de palabras. Su expresión se endureció. ¿Sabes exactamente a lo que me refiero? No, respondí con calma. No creo que lo sepa. El silencio se extendió dolorosamente. Entonces, por primera vez desde que lo conocí 20 años antes, vi a Daniel luchar por mantener el control de una conversación. Estás tratando de humillarme, dijo finalmente. Casi me reí. Humillación. Qué palabra tan fascinante viniendo de él. Anunciaste tu aventura en nuestra barbacoa, le recordé suavemente. Frente a nuestros amigos. Frente a nuestra hija. Eso es diferente. ¿Por qué? Porque fui honesta. La hipocresía se posó tan pesadamente entre nosotros que incluso Daniel pareció oírla después de que las palabras salieran de su boca. Crucé los brazos lentamente. Me dijiste que esto era un matrimonio abierto, dije. Me dijiste que me adaptara. Sus ojos se entrecerraron. Eso no es lo mismo, y lo sabes. Ahí estaba por fin, la verdad detrás de todo su lenguaje moderno sobre libertad, evolución y honestidad. Daniel nunca quiso igualdad. Quería permiso. Permiso para traicionar sin consecuencias. Permiso para sentirse deseado mientras conservaba la vida estable que yo pasé años construyendo a su lado. Hombres como Daniel lo llamaban libertad porque el egoísmo sonaba feo al ser pronunciado. Volvió a mirar alrededor de la sala de estar, pero esta vez su expresión contenía algo más profundo que ira. ¿Miedo? Porque por primera vez, entendió la situación claramente. Ya no estaba compitiendo por él. Lo estaba dejando atrás. Realmente hiciste todo esto mientras yo no estaba, murmuró en voz baja. Sí, y ni siquiera me llamaste. La declaración reveló más de lo que él pretendía. Sinceramente creía que yo pasaría ese mes persiguiéndolo emocionalmente mientras él viajaba por Europa con otra mujer. Mantener su mirada. Ya te fuiste, Daniel. Su rostro se tensó ligeramente. No, dijo, me fui de viaje. No, repetí con calma. Dejaste a tu familia mucho antes del aeropuerto. Por un breve momento, una emoción genuina traspasó su ira. No remordimiento. Exactamente. Algo más incómodo, reconocimiento. Arriba, una tabla del suelo crujió suavemente. Daniel miró hacia la escalera justo cuando ella bajaba lentamente a mitad de camino, con la mochila colgada de un hombro. Había regresado a casa temprano del retiro con los padres de una amiga y aparentemente había escuchado lo suficiente desde arriba para entender lo que estaba sucediendo. Hola, dijo Daniel torpemente. Ella se detuvo a mitad de la escalera. Sus ojos se movieron hacia la fotografía en la pared, luego hacia los papeles legales, y finalmente hacia su padre. La decepción en su rostro lo golpeó más fuerte que cualquier cosa que yo hubiera dicho. Papá, preguntó en voz baja, ¿de verdad pensaste que mamá se quedaría aquí para siempre mientras tú andabas por Europa con tu novia? Daniel abrió la boca, la cerró. Ella negó con la cabeza lentamente. Tú te fuiste primero. Palabras simples, pero devastadoras. Daniel pareció de repente más viejo, de pie en medio de la habitación, rodeado de pruebas de que la vida había seguido evolucionando sin él. La confianza que traía al entrar por la puerta principal había desaparecido por completo, ahora reemplazada por algo hueco y desorientado. Miró una vez más la pared, la fotografía, el documento legal, el espacio vacío donde solía existir nuestro matrimonio. Y por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, mi esposo finalmente comprendió la verdad.
Había confundido mi lealtad con dependencia. Y ahora estaba de pie dentro de las consecuencias de ese error. Después de que ella subió, la casa se volvió insoportablemente silenciosa. Daniel permaneció de pie cerca de la chimenea durante varios segundos más, mirando el acuerdo de propiedad enmarcado como si el lenguaje legal pudiera reorganizarse si miraba con la suficiente atención. El sol de la tarde se extendía por los suelos de madera en largos rectángulos dorados, iluminando las partículas de polvo que flotaban perezosamente en el aire entre nosotros. Durante años, el silencio dentro de nuestro matrimonio me había asustado. Ahora me protegía. Daniel finalmente soltó el agarre del asa de la maleta y caminó lentamente hacia la cocina. Abrió el refrigerador automáticamente, luego se detuvo a mitad del movimiento, confundido por recipientes desconocidos y estantes reorganizados. Pequeños detalles lo inquietaron más de lo que quería admitir. La casa ya no lo anticipaba. Esa realización pareció herirlo de maneras que los documentos legales no podían. Cerró la puerta del refrigerador con más fuerza de lo necesario. «¿Así que eso es todo?», preguntó sin girarse. «¿Decidiste todo mientras yo no estaba?». Me apoyé ligeramente en la encimera. «No», dije con calma. «Tú decidiste todo en el momento en que exigiste que aceptara tu aventura como condición para seguir casados». Daniel exhaló bruscamente por la nariz. «Estás retorciendo esto». «Lo estoy aclarando». Se giró hacia mí, luego la frustración oscureció su rostro. «¿Sabes cuál es tu problema, Clare?», espetó. «Siempre haces que todo suene más frío de lo que realmente es». Casi sonreí. Esa acusación me habría destrozado años antes porque había una verdad enterrada dentro de ella. Me había vuelto más fría. No cruel. Simplemente ya no estaba dispuesta a suavizar la realidad para que otras personas pudieran sentirse cómodas en ella. «Me avergonzaste públicamente», respondí con calma. «Desapareciste durante un mes con otra mujer. Usaste dinero de la empresa para financiarlo. Y de alguna manera te sorprende que dejara de protegerte». La mandíbula de Daniel se tensó al instante con la palabra «protegiendo», porque en el fondo él sabía exactamente lo que quería decir. Durante casi 2 décadas, yo había funcionado como un aislamiento emocional alrededor de su vida. Absorbí las consecuencias antes de que lo alcanzaran. Reparaba relaciones después de que su temperamento las dañaba. Recordaba cumpleaños, enviaba tarjetas de agradecimiento, programaba citas con el dentista, monitoreaba las calificaciones de ella, balanceaba las cuentas, organizaba las vacaciones, mantenía los lazos sociales, organizaba contratistas, gestionaba reparaciones, planeaba vacaciones. Manejaba emergencias. Daniel exhibía el éxito públicamente mientras yo mantenía silenciosamente la maquinaria debajo de él. La tragedia no fue que no lo apreciara. La tragedia fue que, eventualmente, dejó de verlo por completo. Caminó hacia las puertas del patio y miró la piscina, que brillaba bajo la luz de la tarde. «No pensé que llegarías tan lejos», admitió en voz baja. Ahí estaba de nuevo, no remordimiento. Sorpresa. Como si mi autoestima hubiera violado de alguna manera un acuerdo que ninguno de los dos había firmado conscientemente. «No pensaste que me iría», corregí. Daniel se frotó la mano por el rostro lentamente, el agotamiento empezaba a notarse bajo el bronceado y la ropa de vacaciones cara. No se suponía que esto pasara así. Lo estudié con atención. Los hombres de mediana edad a menudo creían que la infelicidad llegaba de fuera de sus vidas, el envejecimiento, la rutina, la responsabilidad, el matrimonio. Perseguían la emoción porque la emoción les parecía más fácil que enfrentarse a sí mismos. Las aventuras se convertían en espejos que les devolvían temporalmente la juventud, pero los espejos siempre fallan finalmente. «¿Qué creías exactamente que pasaría?», pregunté. Me miró impotente por un momento. Pensé, se detuvo. Luego se rió amargamente de sí mismo. «Ese es el problema», murmuró. No pensé. Nada. No lo había hecho. Daniel había confundido el apetito con la verdad, la atención con el significado, la evasión con la libertad. Y como el mundo a menudo recompensa a los hombres seguros de sí mismos mucho antes de juzgarlos, asumió que las consecuencias de alguna manera lo eximirían a él también.
Caminé lentamente hacia la sala de estar y me senté en el sofá debajo de la fotografía enmarcada. Daniel permaneció de pie a varios metros de distancia, incierto ahora, emocionalmente desarmado de maneras que nunca antes había presenciado. «Necesito que entiendas algo», dije en voz baja. Él levantó la vista. «No te odio». Claramente, esa no era la respuesta que esperaba. «Entonces, ¿por qué esto se siente como un castigo?» «Porque la responsabilidad siempre se siente como un castigo para las personas que esperaban inmunidad». Pero no dije eso en voz alta. En cambio, miré hacia la pared sobre la chimenea. «Cuando te fuiste», continué, «pensé que la venganza significaba hacerte daño de vuelta. Imaginé humillarte de la misma manera en que tú me humillaste». Daniel no dijo nada. «Pero en algún momento durante ese mes», dije suavemente, «me di cuenta de algo peor que perderte». Frunció ligeramente el ceño. «¿Qué?» Me di cuenta de cuánto de mí misma perdí tratando de mantener vivo este matrimonio. Las palabras se asentaron pesadamente en la habitación. Afuera, el viento del desierto susurraba suavemente entre las palmeras que rodeaban el patio trasero. En algún lugar del vecindario, una cortadora de césped zumbaba débilmente contra el silencio de la tarde. Daniel se dejó caer lentamente en el sillón frente a mí. Por primera vez en años, parecíamos dos personas comunes en lugar de marido y mujer encerrados en viejos roles. «Nunca quise destruir nuestra familia», admitió en voz baja. «No», respondí. «Simplemente pensaste que sobreviviría a cualquier cosa que le hicieras». Sus ojos se clavaron en el suelo. Eso fue lo más cercano a la honestidad que me había ofrecido en mucho tiempo. Durante las semanas siguientes, nuestra separación se desarrolló con menos drama de lo que la mayoría de la gente esperaba. Los amigos seguían esperando gritos, colapsos públicos, una guerra legal viciosa. En cambio, la realidad llegó lenta e incómodamente. Daniel se mudó a un apartamento de lujo en el centro, al principio todavía aferrándose a fragmentos del estilo de vida que asociaba con el éxito. Pero las matemáticas del divorcio son mucho menos glamorosas que las fantasías de vacaciones. Los honorarios de los abogados se acumularon. Las cuentas de la empresa se ajustaron bajo revisión financiera. Los gastos innecesarios de repente tuvieron consecuencias. Brianne desapareció casi de inmediato una vez que la permanencia reemplazó la emoción. Esa parte no me satisfizo tanto como alguna vez imaginé que lo haría. Porque para entonces, finalmente entendí algo importante. Las mujeres no se curan realmente viendo a otras mujeres perder. Se curan reconstruyéndose a sí mismas. Mi carrera de diseño se expandió más rápido de lo esperado después de que el proyecto de Sedona tuvo éxito. Las referencias se multiplicaron. Antiguos clientes regresaron. En 8 meses, abrí un pequeño estudio de diseño independiente en Phoenix, especializado en interiores cálidos y modernos para espacios comerciales boutique y casas personalizadas. Nada enorme. Nada cinematográfico. Solo mío. Ella se fue a la universidad el otoño siguiente, más fuerte y sabia de lo que cualquiera de nosotras pretendía que se volviera tan temprano en la vida. Su relación con Daniel permaneció cortés, pero distante, marcada menos por la ira que por la decepción. La traición también cambia a los niños, especialmente a las hijas que observan cómo los hombres tratan a las mujeres a las que una vez prometieron amar. En cuanto a Evan, siguió siendo exactamente lo que siempre fue, un buen amigo que entró en mi vida durante una etapa en la que yo necesitaba desesperadamente pruebas de que la amabilidad todavía existía. Nada más. Nada menos. Eso me importaba porque me negué a convertirme en la imagen especular de lo que me hizo daño. Casi un año después de que Daniel regresara de Europa, pasó por la casa una tarde para recoger viejos documentos fiscales del garaje. Su cabello se veía más gris, su confianza más silenciosa. La vida no lo había destruido, pero finalmente le había presentado la humildad. Antes de irse, se detuvo de nuevo cerca de la pared de la sala de estar. La fotografía de Evan y mía ya no estaba. En su lugar colgaba una imagen diferente. Ella y yo de pie descalzas en una playa de California al atardecer durante sus vacaciones de primavera. Ambas riendo al viento. Daniel la miró fijamente durante varios segundos. Luego me miró a mí. «Pareces feliz», dijo.
Y por primera vez en mucho tiempo, la respuesta llegó fácilmente. Lo estoy. No porque él sufriera. No porque yo ganara. Sino porque en algún lugar dentro de toda esa humillación y pena, finalmente dejé de medir mi valía a través de la capacidad de otra persona para elegirme. Daniela sintió lentamente, como si entendiera algo demasiado tarde para cambiarlo. Luego se fue en silencio. Cerré la puerta tras él y me quedé sola en el silencio pacífico de la casa que una vez construimos juntos. Excepto que ahora, finalmente, se sentía como un hogar. A veces la gente piensa que el poder significa tener la libertad de traicionar a otros sin consecuencias. Pero el poder real, el que perdura, proviene de alejarse con la dignidad intacta después de que alguien intentara convencerte de que no eras nada sin ellos. Y quizás esa sea la venganza más cruel de todas, sanar tan completamente que la persona que te rompió ya no reconoce la versión de ti que tiene delante. Si esta historia te conmovió de alguna manera, si alguna vez tuviste que reconstruirte después de una traición, desamor o humillación, tómate un momento para compartir tus pensamientos a continuación. Y si disfrutas de historias de venganza emocionales y realistas con significado y profundidad, no olvides suscribirte y unirte a nosotros para el próximo viaje.